Bienvenidos al programa Al Purgatorio Una Manita. Soy su amiga Adriana Cinta. Inscríbete en nuestro canal de YouTube Al Purgatorio Una Manita. O Facebook, que es Al Purgatorio Una Manita Facebook. El correo es alpurgatoriounamanita@yahoo.com.mx. Nos cubrimos con la sangre de Cristo y cubrimos este lugar también. Padre. Amén. Amén. Bueno, pues está nuestro hermano Julio, muchos ya lo conocen, otros no. Él es un predicador que ya tiene muchos años en la renovación carismática. Señor, te pedimos por nuestro hermano Julio para que sea tu Espíritu Santo el que lo toque, el que lo llene, para que seas tú a través de él, Señor, todo lo que nos va a decir. Que tu Espíritu Santo hable, úngelo, tómalo, llénalo. Mamita María, acompáñalo. Amén. Vamos a ver hoy la conferencia sobre el lado oscuro del Halloween. ¿Qué hay detrás de esta celebración? ¿Qué es lo que desconocemos del origen de esta celebración? ¿Por qué se nos dice en ocasiones que es una celebración satánica? ¿Por qué hay otras personas que la defienden? ¿Por qué hay personas que dicen que es una celebración católica? Todo eso lo vamos a descubrir el día de hoy. Pero bueno, para las personas que no me conocen, ¿verdad? Mi nombre es Julio Hernández. Soy predicador y conferencista católico de Ministerios de Fuego de aquí de la Arquidiócesis de México, y llevo 27 años compartiendo la palabra de Dios por todo el mundo. Y hoy el Señor me ha traído hasta aquí para hablarles un poquito de los orígenes de la celebración del Halloween. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos del Halloween, forzosamente tenemos que remontarnos a los orígenes de los pueblos celtas. ¿Quiénes eran los celtas? Los celtas eran los antiguos habitantes de Irlanda e Inglaterra. ¿Sí? Eran unas tribus nómadas que no se asentaban propiamente en un lugar y que en sus recorridos pues iban llenando de varias creencias, de varios misterios que llenaron mucho su formación como pueblo. Pero hay algo muy curioso también: como eran pueblos nómadas, no dejaron mucho rastro, es decir, no hay muchos rastros de escritos, de jeroglíficos, de herencia celta. Por eso es muy difícil acceder al conocimiento de los celtas, porque dejaron muy pocas cosas escritas, y lo que se conoce, pues la mayoría son leyendas o cosas que se cuentan desde la antigüedad, ¿no? Y bueno, una de las cosas que se hablaba también de los celtas era que dentro de ellos había un grupo de sacerdotes celtas que se les conocía como druidas. Los druidas eran sacerdotes celtas que practicaban la astrología y la magia. ¿Sí? La mayoría de los magos y de los brujos de la antigüedad, recordemos que se regían mucho por los astros, ¿verdad? Estudiaban mucho las estrellas, la posición de las estrellas, y también algunos pues utilizaban la astrología para la adivinación, para la interpretación del futuro, para la profecía. Entonces los druidas eran sacerdotes celtas que practicaban pues este tipo de magia y de astrología, ¿no? Se cree también que dentro de los druidas había la práctica de los sacrificios humanos, ¿verdad? Incluso hay muchos lugares en Inglaterra, principalmente, donde todavía hay altares de sacrificio, que son grandes piedras formadas en círculo y que en la parte central tienen una piedra central, que es donde se cree que los druidas hacían los sacrificios, principalmente sacrificios humanos. El pueblo celta tenía un calendario
en el que regían sus tiempos durante todo el año. El calendario estaba dividido en dos grandes partes. Si ustedes se dan cuenta y observamos la imagen, en el calendario aparece un círculo dividido en dos partes, una parte verde y una parte azul. La parte verde representa, ¿sí?, la parte, digamos, de la luz, y la parte azul representa la parte de la oscuridad. Es decir, para ellos el bloque del año estaba dividido en 2 años. En la primera mitad se hablaba de la luz y en la segunda mitad del año del calendario celta se hablaba de la oscuridad. Y ellos tenían pues varias estaciones dentro de ese calendario, ¿verdad? Tenían igual que nosotros la primavera, el verano, el otoño, pero había una parte al inicio del solsticio de invierno que era muy importante para ellos, que era precisamente donde se iniciaba la parte oscura del año, que era el Samaín, ¿verdad? El Samaín era como el inicio de la parte oscura del año, porque era la llegada del invierno y era el levantamiento de las cosechas. Entonces los celtas en esa parte del año recogían sus cosechas y se preparaban para el invierno, ¿sí? Pero el invierno en esa parte del mundo, como es la parte norte, el invierno no dura 4 meses como aquí nosotros. El invierno dura 6 meses, es decir, dura la mitad del año. Entonces para ellos el invierno era una parte muy fuerte y ellos la celebraban precisamente con la creencia de que en esa parte que se iniciaba la parte oscura del año, creían que los muertos regresaban del inframundo, ¿sí?, para visitar este mundo y sobre todo para aterrorizar a las personas en este inicio del año, ¿sí? Ellos tenían esa creencia. Bueno, para evitar que los espíritus de los muertos que regresaban, ¿sí?, los celtas se disfrazaban como espíritus de la oscuridad para engañar a los espíritus de los muertos que regresaban, porque ellos tenían la creencia de que los espíritus de los muertos regresaban para hacerles daño a los vivos. Entonces ellos se disfrazaban de una manera tétrica para que los espíritus que regresaban de entre los muertos los confundieran con ellos y no les hicieran daño. Esa era la creencia que ellos tenían, ¿sí? Otra de las cosas que se practicaba dentro de esta celebración del Samaín era que los celtas, como acababan de recoger sus cosechas, ¿sí?, ellos pagaban como tributo las primicias de su cosecha a los sacerdotes druidas. Y los sacerdotes druidas, en agradecimiento, ofrecían conjuros para que a ellos les fuera bien durante esa época de oscuridad del año, durante el invierno. ¿Por qué? Porque el invierno era muy duro en esa parte del mundo y mucha gente a veces moría de hambre, a veces moría por enfermedades, es decir, era una parte del año donde había muchas muertes. Entonces lo que ellos ofrecían, los celtas, ofrecían como tributo las primicias de sus cosechas a cambio de la bendición de los conjuros de los sacerdotes druidas. Pero también, si ellos no ofrecían las primicias de sus cosechas, también los sacerdotes druidas, se dice, invocaban maldiciones para aquellos que no daban las primicias a estos sacerdotes, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cómo aquí muchas de estas cosas que estamos viendo tienen mucha similitud con las cosas que vivimos en el Halloween de nuestra época, ¿no? Después de que sucedió esto, recuerden que los celtas fueron conquistados por los romanos, ¿sí? El Imperio Romano llegó a conquistar las Galias, que era la parte de Inglaterra, ¿sí? Y entonces se cree que los romanos
que ya tenían también una fiesta dedicada a los muertos, empezaron a aprender las costumbres que tenían los celtas. Por ejemplo, los romanos, ellos celebraban la fiesta de los Lemuria, ¿sí? ¿Qué es la fiesta de los Lemuria? Bueno, la fiesta de los Lemuria era algo similar a la fiesta del Samaín, ¿verdad? Los romanos creían que los muertos regresaban también a este mundo. ¿Para qué? Para hacerle daño a los vivos, o incluso para despertar maldiciones en contra de los vivos. A esto se le conocía como la fiesta de los Lemuria. Y bueno, para que estos espíritus que regresaban, que los romanos también creían que regresaban, no les hicieran daño, los romanos practicaban ritos de exorcismo, ¿verdad? Realizaban ritos de exorcismo para evitar que los muertos embrujaran sus casas o se llevaran a alguno de sus familiares. Era la creencia que tenían los romanos en la fiesta de los Lemuria. Ahora, adivinen en qué fecha se celebraba la fiesta de los Lemuria. Bueno, no mencioné que la fiesta del Samaín, la fecha aproximada de la celebración de la fiesta del Samaín era entre el 31 de octubre y el 5 de noviembre. ¿Sí? Dependiendo del movimiento del calendario, ¿verdad? Pero era entre el 31 de octubre y el 5 de noviembre que los celtas celebraban el Samaín. Ahora, los romanos celebraban la fiesta de los Lemuria el 13 de mayo. ¿Sí? El 13 de mayo era precisamente el día que celebraban los romanos la fiesta de los Lemuria o la fiesta de los muertos. Cuando la iglesia tuvo libertad dentro de la cultura romana, recordemos que la iglesia fue perseguida durante los 3 primeros siglos de la era cristiana, y fue hasta la llegada de Constantino y su conversión que la iglesia dejó de ser perseguida y se convirtió incluso en una religión de Estado, ¿sí? Entonces, la iglesia, viendo que los romanos, a pesar de que estaban convertidos la mayoría al cristianismo, no dejaban tampoco de practicar sus fiestas paganas. Entonces lo que hizo la iglesia es que el 13 de mayo lo convirtió en el Día de Todos los Santos, tratando precisamente de apagar la fiesta de los muertos. Es decir, la iglesia implantó encima de la fiesta de los muertos, la fiesta de los santos, que a fin y al cabo era lo mismo, era similar porque eran los santos que habían fallecido o las personas que habían fallecido en santidad, ¿sí? Entonces lo que hizo la iglesia fue como tratar de cristianizar esa celebración, ¿sí? Luego fue precisamente el Papa Gregorio II el que cambió la fiesta de todos los santos en el año 741 para el día 1 de noviembre. ¿Saben por qué? Porque todavía en la parte de las Galias y del sur de Inglaterra y Escocia e Irlanda, había todavía mucha influencia del Samaín, ¿sí? A pesar de que estos que eran conocidos como pueblos bárbaros y que ya habían sido evangelizados, seguían practicando estas celebraciones. Entonces, lo que la iglesia dijo, bueno, ya más o menos tenemos controlado aquí en Roma esta fiesta, ahora la vamos a cambiar para el 1 de noviembre para tratar de atraer a todas las personas que celebran todavía el Samaín hacia esta fiesta, y la trasladaron al 1 de noviembre, ¿sí? Después, ya que se celebraba esta fiesta el 1 de noviembre, trató de dársele un enfoque más cristiano a esta fiesta de los muertos,
y se creó el Día de los Fieles Difuntos. Ya había una fiesta para los muertos que habían alcanzado la santidad, que era la fiesta de Todos los Santos y que se celebraba el 1 de noviembre. Pero había que hacer una celebración o un día en el que se pidiera, ¿sí?, por las almas de los difuntos que no habían alcanzado la santidad, ¿sí?, o que no habían llegado a los cielos. Y entonces se creó el Día de los Fieles Difuntos. Fue precisamente en el año 998 después de Cristo que San Odilon Abad de Cluny agregó en el día 2 de noviembre el Día de los Fieles Difuntos. Y entonces tuvimos ya 2 días para celebrar a los difuntos. Es decir, el Día de Todos los Santos, que se celebra a los santos que murieron en santidad, y el Día de los Fieles Difuntos, en donde celebramos a nuestros muertos, por los que todavía pedimos, si es que están en el purgatorio, y pedimos por sus almas, ¿sí? Entonces, teníamos ya 2 fiestas, la fiesta de Todos los Santos y la fiesta de los fieles difuntos, o la fiesta de las almas, como se conocía en la antigüedad. Después, un poquito más adelante, a pesar de que ya se habían establecido estas 2 fiestas, ¿sí?, se siguió practicando por herencia de estos pueblos del oscurantismo. Recordemos que en la Edad Media se vivió también una época de oscurantismo espiritual, y entonces algunas provincias de Europa empezaron a rescatar esas tradiciones y comenzaron a hacer celebraciones donde se disfrazaban nuevamente con máscaras y empezaron a hacer los festivales de la carne llamados carnavales, ¿sí? Cuando llegó la peste negra a Europa, ¿sí?, la peste azotó a toda Europa y murieron millones de personas. Se habla de que en esta época murió casi la 1/3 parte de la población europea, en la época en la que Europa fue invadida por la peste negra. Entonces, este clima de muerte llevó a la gente pues a seguir teniendo como queriendo regresar a rescatar esas tradiciones que ellos tenían de la celebración de los muertos, porque se vivía un clima de muerte en aquella época. Entonces, en estos siglos que fueron más o menos el siglo XIV y XV, se empezó a rescatar nuevamente esa tradición. Y dentro de esa misma época también habían unos niños que en la víspera de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos comenzaban a tocar las casas como los antiguos celtas en la fiesta del Samaín, para que las personas les dieran alimentos, que principalmente eran pastelillos o galletas, a cambio de oraciones de intercesión por el descanso eterno de las almas de los familiares de las personas de las casas que visitaban. Es decir, los niños tocaban las casas y se comprometían a rezar por las almas de los familiares de las personas que les daban alimento, ¿sí? Y entonces así ellos rezaban por estas almas que estaban en el purgatorio. ¿Por qué? Porque la Iglesia enseñaba que entre más se rezaba por las ánimas del purgatorio, más pronto llegaban al cielo. Y entonces estos niños se convertían en intercesores por las almas a cambio de un pedazo de pastel o a cambio de unas galletas, ¿no? Generalmente eran niños mendigos que tocaban a las puertas de las casas en esta época e intercedían por las ánimas del purgatorio. Después, ya en la época
en la época protestante, cuando vino la Reforma, y la Reforma invadió Inglaterra, porque ustedes saben que Enrique VIII se separó de la Iglesia Católica, ¿sí? Y entonces fundó lo que se conoce hoy como la Iglesia Anglicana o la Iglesia de Inglaterra, ¿sí? Entonces, la Iglesia inglesa se separó de la Iglesia de Roma y bueno, hubo mucha persecución de los pocos católicos que quedaban y que no se adherían a la nueva Iglesia de Inglaterra. Entre ellos había un católico muy devoto que se llamaba Guy Fawkes, que él trató incluso de acabar con el consejo del rey, del rey James I, y con todo su consejo quiso dinamitar la sede del consejo donde se reunían, sí, pero fue un atentado fallido. Es decir, él no pudo acabar con el consejo ni con el rey y lo apresaron. Dice que lo apresaron, que lo asesinaron, cuenta la leyenda, que lo destazaron y que esparcieron sus pedazos por toda la ciudad, ¿sí? Y ese día se conoció como el día de Guy Fawkes, que fue precisamente un 5 de noviembre. Sí, fue el 5 de noviembre de 1605. Este es Guy Fawkes. Este día fue tan importante para los ingleses porque estuvo a punto de destruir la monarquía de los reyes protestantes, ¿sí? Y como fue un intento fallido, a partir del próximo año se empezó a celebrar esa fiesta como la fiesta de Guy Fawkes, haciendo referencia a aquel que quiso hacer este atentado. Pero esta fiesta, aquí tenemos, por ejemplo, la máscara que ustedes conocen de Anonymous. Si han visto este grupo de hackers virtuales, es la máscara de Guy Fawkes. O sea, es el mismo Guy Fawkes, pero es estilizado a nuestro tiempo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque generalmente los hackers van en contra del orden establecido, ¿sí? Aquí es lo mismo que Guy Fawkes quiso hacer, quiso ir en contra del establishment o del Estado, ¿no? Pero esta fiesta de Guy Fawkes, que se comenzó a celebrar a partir de entonces, empezó a recuperar todas esas tradiciones de los celtas. Es decir, las personas empezaron a disfrazarse, a salir con hogueras, también con antorchas, a vestirse con ropas ásperas y aparecer como personas del inframundo. Y esta fiesta comenzó a tener auge en toda Inglaterra a partir del siglo XVII, ¿verdad? Se empezó a extender por toda Inglaterra y se convirtió en una celebración, tanto que hasta nuestros días el día de Guy Fawkes es un día importantísimo en Inglaterra, ¿sí? Que se sigue celebrando hasta nuestros días. Entonces, esta celebración tiene pues como los tintes del inicio de la celebración moderna del Halloween. Ahora, es importante que nosotros entendamos que cuando se estableció ya el 1 de noviembre como la fiesta de todos los santos y el 2 de noviembre de los fieles difuntos, ¿sí? La iglesia tenía una celebración previa a estas dos celebraciones, que era la víspera de todos los santos, ¿sí? La víspera de todos los santos era una noche anterior al día de todos los santos, y la palabra para la víspera de todos los santos es All Hallows Evening, ¿sí? Es decir, víspera
de Todos los Santos, All Hallows Even, ¿sí? Después se cambió la palabra, es decir, se redujo a All Hallows Even, es decir, se abrevió la parte de evening. Y después, cuando los inmigrantes llegaron a Estados Unidos, los inmigrantes ingleses e irlandeses, la redujeron a Halloween, ¿sí? Así es como la fiesta de la víspera de Todos los Santos se convierte en Halloween, ¿sí? Cuando los primeros inmigrantes irlandeses llegaron en el siglo XVII a las colonias americanas, trajeron estas costumbres a las tierras americanas, ¿sí? Y esa víspera de Todos los Santos se convirtió en Halloween, pero Halloween en realidad era una fiesta cristiana, porque era la víspera de Todos los Santos, ¿sí? Es decir, era como una vigilia. Ustedes, por ejemplo, como carismáticos, celebran la vigilia de Pentecostés, es decir, la víspera de Pentecostés, que es una preparación para la celebración de la fiesta de Pentecostés. Así se le celebraba también la vigilia o la víspera de Todos los Santos, que era el All Hallows Even o Halloween, ¿sí? Cuando los inmigrantes irlandeses e ingleses llegan, pero principalmente los irlandeses, ¿verdad? Llegaron los irlandeses después de la gran hambruna irlandesa de 1846. Llegaron millones de irlandeses acostumbrados a celebrar el Samaín. Llegaron de Inglaterra a Estados Unidos, y así tuvo un mayor impulso lo que se conocía como Halloween, ¿sí? Y fue precisamente ahí donde en América se empezaron a tener las primeras celebraciones de Halloween, pero ya era una mezcla, ¿sí?, entre las creencias irlandesas y las costumbres inglesas, ¿sí? Y entonces las primeras celebraciones del Halloween eran así. La mezcla de varias tradiciones europeas se convirtieron en toda una tradición en los Estados Unidos. Esta es una de las fotos más antiguas de la celebración de Halloween, que data aproximadamente de 1883, ¿sí? Pero fue precisamente desde más o menos 1850 cuando se empezó a celebrar el Halloween en Estados Unidos. Bueno, otra cosa que llegó también con los ingleses, principalmente, fue la tradición de las brujas, ¿no? La tradición de las brujas, porque en Inglaterra había una creencia de que existían personas que se dedicaban a la brujería, principalmente mujeres, ¿no? Y se hablaba en aquella época que las brujas pues eran la típica viejita arrugada con sombrero de campesina en forma de punta y que volaba en una escoba. Y bueno, esta tradición llegó a los Estados Unidos, ¿no? Pero el problema es que en Estados Unidos, que era un continente nuevo, el continente americano, era un continente virgen, y se empezaron a expandir los inmigrantes por todo el territorio americano, ¿sí? Y comenzaron pues a compartir esta creencia de las brujas. Pero esta creencia no solamente se dio en Inglaterra, se dio en toda Europa. Por ejemplo, en la Edad Media ya creían en la existencia de las brujas, ¿no? Las brujas existían en la creencia popular en países como Francia, Alemania, Inglaterra, Irlanda. Todos esos países ya hablaban de brujas, ¿no? Esto ocasionó también una persecución por parte de lo que se estableció en la Edad Media, precisamente en Europa, que se llamó la Inquisición. Y la Inquisición fue precisamente la que se dedicó a perseguir
a las brujas, ¿no? A las personas que hacían conjuros, hechicería, que practicaban la magia negra, y entonces vino la famosa cacería de brujas y la quema de brujas, ¿no? Muchas personas en la Edad Media fueron quemadas, acusadas de brujería. Esta misma tradición, pues obviamente, como los inmigrantes venían de Inglaterra e Irlanda, pues llegó a los Estados Unidos. Y hubo un pueblo en Estados Unidos que se hizo muy famoso, el pueblo de Salem, donde se hizo muy famosa la leyenda de las brujas de Salem, ¿verdad? Se hablaba de brujas que poseían a unas niñas, ¿no? Y que las hacían cometer actos aberrantes. Y entonces se dieron a la tarea de la cacería de brujas, que después se extendería por todo Estados Unidos, ¿no? Bueno, hasta la fecha la creencia en las brujas sigue vigente, tanto así que son personajes importantes incluso dentro del cine, ¿no? Recientemente vimos la aparición de una bruja moderna en la película de Maléfica, que nos habla, que trata como de dignificar a las brujas diciendo que no son tan malas, ¿no? O sea, trata de mostrar a las brujas como si fueran algo bueno. Y es precisamente lo que ha estado sucediendo con muchas de las series y de las películas recientes, que tratan de mostrar cosas malas como si fueran buenas, ¿no? Otra de las cosas que llegó también dentro de la tradición del Halloween fue la famosa linterna de calabaza, ¿sí? El Jack-o'-lantern. ¿Cómo se originó esta creencia en las linternas de calabaza? Bueno, existía un personaje en Inglaterra que se llamaba Jack, ¿no? Y que era muy borracho. Y cuenta la leyenda que un día en una taberna él ya no tenía dinero para tomar su última copa. Entonces dice que el diablo se le apareció y que le dijo que si le daba una moneda para una última copa, él le daba su alma. Entonces el diablo accedió, ¿sí? El diablo accedió y se convirtió en moneda, y entonces con eso pagó su última copa. Pero Jack, dice la leyenda, que después de tomar su última copa, cuando el diablo se preparaba para reclamar su alma, él sacó una cruz y se la puso en el pecho. Y entonces el diablo ya no pudo reclamar su alma, ¿no? Entonces, muy inteligente, ¿verdad? Entonces le dijo él al demonio, ¿sí?, que hiciera un trato, ¿sí?, que subiera a un árbol, ¿sí?, y que cuando bajara del árbol él le entregaría su alma. Entonces el diablo accedió y subió al árbol. Cuando subió el diablo al árbol, talló en el árbol una cruz y el diablo no podía bajar, lo tenía atrapado. Eso es lo que cuenta la leyenda, ¿eh? Entonces dice que como el diablo no podía bajar, volvió a hacer un trato con el diablo y le dijo: te voy a dejar bajar con una condición, que hagas la promesa de que nunca vendrás por mi alma. Entonces el diablo accedió y renunció al alma. Pero cuenta la historia que cuando Jack murió, llegó al cielo, pero como había sido muy borracho, no pudo entrar al cielo. Pero ¿qué creen? Lo regresaron para el infierno, y en el infierno tampoco pudo entrar porque había hecho un trato con el diablo que no podía reclamar su alma. Entonces dicen que cuando él iba saliendo del infierno, el diablo le lanzó un carbón encendido y le cayó en un nabo que él llevaba, que el nabo era una de las frutas significativas de ahí de Inglaterra, y se le encendió el nabo, y con eso dicen que él se convirtió en un errante en el mundo, ¿no? Y de ahí nace la idea de la linterna de Jack, o Jack-o'-lantern. Cuando
Cuando los inmigrantes llegaron a Cuando los inmigrantes llegaron a Estados Unidos, ¿sí?, se encontraron con una situación que no había nabos, había calabazas. Entonces, ¿qué hicieron? Tuvieron que tallar calabazas en lugar de nabos. Y entonces ahí empezó la tradición de las calabazas, pero precisamente haciendo referencia a Jack-o'-lantern, ¿no? Esta celebración del Halloween a principios del siglo XX comenzó a salirse de control. Y entonces los que celebraban el Halloween eran principalmente jóvenes. Y estos jóvenes realizaban lo que les llamaban gamberradas, que eran como disturbios. Y en la noche de Halloween salían a romper vidrios, a pintar cosas en las casas, a dejar escapar a los animales del establo, a hacer muchas travesuras, les decían ellos. Ahí empezó a nacer la tradición del truco o treta, el trick or treat, ¿verdad? Porque hacían muchas travesuras ellos. Pero esas travesuras ya se estaban saliendo de control porque se estaban volviendo muy violentos, ¿no? Rompían cristales, hacían cosas increíbles. Entonces, a unas personas se les ocurrió que para que ya no les hicieran este tipo de destrozos, comenzaron a hacer paletas de manzanas cubiertas de caramelo con figuras de Halloween. Y entonces empezaron a hacer manzanas para apaciguar a estos diablillos, ¿no? Y lo que hacían ellos era que llegaban: o nos das dulces o te destruimos la casa, ¿no? O sea, truco o trato, el trick or treat. Ahí nació precisamente el intercambio que ahora conocemos como dulce o travesura, ¿no? Antes era fruta o comida o travesura, ¿no? Después llegó la televisión y la televisión se convirtió en el mayor aliado del Halloween, porque la televisión hizo que el Halloween se convirtiera en algo completamente comercial, ¿sí? Es decir, todos los que no conocían bien las tradiciones del Halloween, por medio de las leyendas y por medio de las tradiciones, pues lo llegaron a conocer por medio de ¿qué? De la televisión. Es decir, la televisión contribuyó a que se hiciera masivo. Y ahora la televisión se enfocaba en un nuevo público, los niños, ¿no? Los niños. Una caricatura que era muy famosa en aquel tiempo, Charlie Brown, empezó a sacar los primeros cartones o cartoons, que eran las caricaturas que venían impregnadas con toda la cultura del Halloween. Y entonces el Halloween comenzó a masificarse en todas las casas del país, de Estados Unidos, y principalmente en los niños, hasta que se convirtió en una cultura, toda una cultura. Es decir, el Halloween invadió las casas de los Estados Unidos, ¿sí? Esto no fue suficiente. Habría que sacarle más jugo a esto del Halloween. ¿Se dan cuenta cómo ha ido siendo como una transformación entre lo santo y lo profano, toda la tradición del Halloween? Bueno, una película que se encargó precisamente de masificar de manera increíble el Halloween fue precisamente la película de John Carpenter, La Noche de Halloween, que salió en 1978, ¿verdad? ¿Quién no vio esa película, verdad? Yo creo que todos los que estamos aquí vimos esa película. Esta película hizo que Halloween se volviera famoso. ¿Saben por qué? Porque una película con un presupuesto de $350,000
hizo que se le dio pie a toda una serie de películas que recaudaron más de $7 millones. Entonces, para aquel tiempo, o sea, era algo increíble. Se convirtió en un negocio redondo. Esto dio origen a muchísimas otras películas en el mismo estilo, ¿no? Nos acordamos, bueno, por ejemplo, esta película de Halloween ya tiene como 20 episodios, ¿no? Incluso en este año se estrenó esta película que se llama Halloween Returns, ¿sí? También tuvimos Halloween 20 años, y tuvimos Halloween 46, creo. O sea, hay muchas películas del Halloween. Otra película en esta línea fue La pesadilla en la calle del infierno, ¿no? Donde vimos a Freddy Krueger. Pero dense cuenta cómo se empieza a explotar nuevamente la cuestión del disfraz, de las máscaras, del miedo. O sea, se empieza nuevamente a explotar todos los miedos de las personas, ¿no? Otra película que contribuyó a esto pues fue la de Viernes 13, que ya va en la parte 55, creo, ¿no? La película donde Jason, el personaje del asesino, pues también da mucho suspenso, ¿no? Otra película, Scream, que también, dense cuenta cómo todo tiene que ver con máscara, con disfraz, con ocultarse, ¿no? ¿Cómo es el Halloween en la actualidad? ¿En qué se ha convertido el Halloween? El Halloween se ha convertido en esto. La gente lo ve como algo inocente, como una celebración donde la gente se puede divertir, ¿no? Pero aquí hay algo importante. Nótese que la mayoría de los elementos son elementos oscuros o de origen satánico, ¿sí? Las brujas, la linterna de Jack que hizo un pacto con el diablo, ¿no? La muerte, ¿sí? Es decir, todos los elementos del Halloween tienen que ver con la oscuridad, ¿sí? Por ejemplo, el Halloween que se conoce como Noche de Brujas, se exalta a los brujos como si fueran algo digno de imitar o digno de respetar, cuando en realidad son manipuladores de las fuerzas espirituales del mal. Es decir, es un engaño del enemigo, ¿sí? ¿Qué es un brujo? Un brujo es un manipulador de las fuerzas oscuras. Entonces no puede ser algo bueno. ¿Sí me explico? Después llegaron los zombies, ¿no? Muy recientemente llegaron los zombies y bueno, esto se ha convertido en toda una fiebre, ¿no? Los zombies llegaron para apoderarse del Halloween, ¿no? Sobre todo una serie que se ha encargado de convertir a los zombies en un elemento importantísimo en la vida, principalmente de los jóvenes, ¿sí? Todos los jóvenes hablan de zombies, quieren ser zombies, parecen zombies, ¿sí? ¿Por qué? En México hubo una celebración hace unos días, no sé si ustedes supieron, donde fue la reunión de zombies más grande del mundo, ¿sí? Se dice que hubo cerca de 100,000 zombies en la Plaza de la República. Imagínense. Y eso aquí en nuestra ciudad, ¿sí? Le llaman el Festival Zombie de la Ciudad de México. La celebración del Halloween es la segunda celebración más importante en Estados Unidos después de la Navidad, ¿sí? Más de 15 billones de dólares se gastan cada año los estadounidenses, nada más los estadounidenses, en Halloween, ¿sí? Más de 400 millones de dólares solamente en trajes para mascotas. Imagínense la cantidad de personas en África que podrían comer con todo este dinero, ¿sí?
Es algo increíble, es algo sorprendente. Cuando ustedes van aquí a Walmart, alguna otra cadena, y ven los estantes llenos de Halloween, eso no es nada. Las personas que hemos tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos, es algo impresionante. O sea, es indescriptible. Es una ciudad convertida en Halloween. ¿Sí? Entonces es toda una industria. ¿Sí? Pero no se espanten, que nosotros tenemos lo nuestro. Los mexicanos también tenemos una celebración del Día de Muertos, que se celebraba desde antes de la llegada de los primeros evangelizadores a América, y que celebraban, ¿sí?, nuestros antepasados. ¿Por qué? Porque ellos creían en los dioses de la muerte, ¿sí? Ellos tenían, por ejemplo, a Mictecacíhuatl, o Dama de la Muerte, y Mictlantecutli, o Señor de los Muertos, ¿sí? Eran dioses mesoamericanos, aztecas, que se conoció después en México como el Catrín y la Catrina, pero son exactamente lo mismo, o sea, es el mismo personaje evolucionado, ¿sí? Y ellos celebraban el Micailhuitontli, que era la fiesta de los muertitos, y el Hueymicailhuitl, fiesta de los muertos grandes, ¿sí? Adivinen qué día se celebraban estas fiestas. El 1 y el 2 de noviembre. Sí. Mucha casualidad, ¿no? Bueno, pues todos nuestros antepasados tenían la creencia, ¿sí?, de que los muertos regresaban el día de los muertos, ¿sí? Y entonces, con una creencia un poco distinta pero similar a la vez, ellos ponían una ofrenda para los muertos que regresaban, y les ponían los guisados que les gustaban en vida a los muertos, y les ponían su bebida, y les ponían una calavera que no era de dulce como la que ahora conocemos, sino que muchos eran cráneos reales con velas, ¿sí? Y ellos les ponían agua, sal y muchísimas cosas, pan, ¿sí? Y ellos pensaban que los muertos regresaban. Incluso yo no sé si recuerdan que sus abuelitas decían, ay, el primero vienen los chiquitos y el segundo vienen los grandes, ¿no? Deben ustedes de acordarse porque así lo relataban las abuelas, ¿no? Y algo muy importante era que en este Día de los Muertos había sacrificios humanos. Generalmente se sacrificaba una doncella, ¿sí? Se sacrificaba una doncella en el Día de Muertos. Cuando los evangelizadores españoles llegaron a América, se horrorizaron de ver los sacrificios, porque sacrificaban hombres, mujeres, vírgenes, niños. Pero ¿cuál era el sacrificio? Les abrían el pecho, les sacaban el corazón y bebían la sangre del corazón todavía latiendo. O sea, esos eran los sacrificios que hacían nuestros antepasados, los aztecas, ¿sí? Bueno, para acabar con la tradición de los sacrificios, los evangelizadores inventaron el pan de muerto. Como las manzanas de aquel tiempo, ¿sí? ¿Qué significa el pan de muerto? El pan de muerto es el corazón. Esas cositas que tienen ahí son los huesos de un muerto. Y el espolvoreado ese que ven encima, de azúcar glass, color rojo, simboliza la sangre. Entonces, nuestros antepasados creían que cuando comían el pan de muerto,
Estaban haciendo lo mismo que hacían antes. Nada más que ya no mataban a la gente, ya no le sacaban el corazón. Y ahora todos podían comer del corazón del sacrificio. Imagínense a lo que tuvieron que llegar los evangelizadores para apartar a nuestros antepasados de los sacrificios. ¿Ustedes sabían esto? Bueno, esta celebración del Día de los Muertos, a pesar de que aquí en México y en Latinoamérica se estableció, igual que en Europa, la celebración del Día de Todos los Santos y de los fieles difuntos, no se logró que desapareciera esta tradición, y la tradición siguió viva. Y entonces el Día de los Muertos se convirtió en toda una tradición en nuestro país. ¿Sí? O sea, seguimos teniendo la celebración del Día de los Muertos. Pero esta celebración ya tuvo un mestizaje, porque ahora se ha revuelto la celebración de los muertos con la del Halloween. Y ahora ya no sabe uno si es Día de Muertos o si es Halloween. Porque ahora ponen brujitas en las ofrendas, llevan calaveritas a los Halloween. O sea, ya hay como una revoltura ahí de tradiciones, ¿no? Y entonces por un lado celebramos el Halloween y por otro celebramos los muertos y las brujas, y todo es muerte y todo está mal. Porque como cristianos no debemos de celebrar nada de estas cosas. Porque nosotros celebramos la vida, no celebramos la muerte. ¿Sí? Ahora viene lo más fuerte: el Halloween y el satanismo. Como los satanistas vieron que esta fiesta venía cargada de oscuridad, imagínense, ustedes le dicen a un satanista: te invito a un Halloween, y llega y ve brujas, vampiros, calacas. Dice: no, pues estoy en el paraíso, ¿no? Entonces los satanistas comenzaron a apropiarse de la fiesta del Halloween. ¿Sí? Y el Halloween se convirtió en la gran fiesta del satanismo. ¿Sí? Decía Anton Sander Levy, ¿sí?, hay 3 días importantes para todo satanista, pero el más importante de todos es el Halloween. ¿Por qué decía eso Anton Sander? ¿Saben quién es Anton Sander Levy? Es el fundador de la Iglesia Satánica en Estados Unidos y el escritor de la Biblia satánica. ¿Sí? Y él decía: hay 3 días importantes para todo satanista, pero el más importante, o sea, el que no te debes de perder, es el Halloween. ¿Por qué? Porque es el día del Samhain, el día de la oscuridad, el día que regresan los muertos, el día que reinan las tinieblas en el mundo. ¿Sí? Dice Anton Sander Levy en la Biblia satánica, ¿sí?, la noche del 31 de octubre, noche de Halloween, es el día más propio para dar culto a Satanás, pues el calendario satanista indica que es la fiesta de Satán. Eso dice la Biblia satánica. Ahora, ¿qué es lo más preocupante en estas fechas? El sacrificio de los niños. Muchos niños se pierden y los sacrifican. ¿A quién los sacrifican? A Satanás. Esta es una noticia reciente, ¿eh? Advierte ex satanista de sacrificios de niños en México por Halloween. ¿Sí? O sea, es una fiesta, no es una fiesta inocente, es una fiesta donde hay muchos sacrificios de niños. ¿Sí? Muchos niños se desaparecen. ¿Sabían ustedes que ocupamos el primer lugar mundial en desaparición de niños? ¿Sí sabían? Tenemos el primer lugar mundial en desaparición de niños en México. Y no es para enorgullecerse. ¿Sí? Entonces, mucho ojo.
Otro fenómeno que acaba de llegar y que es muy reciente, aunque ya tenía tiempo en el Halloween, es el de los payasos, ¿sí? ¿Han oído ustedes de los payasos? Pero antes los payasos eran los que te hacían reír, los que te hacían feliz. No, ahora son ladrones, asesinos, ¿no? Espantadores. O sea, los payasos se han convertido en una tradición maléfica. Y esto es una herencia que nos viene o sea, aprendemos todo lo malo. No aprendemos lo bueno, aprendemos lo malo. Eso tenemos aquí. En lugar de aprender las cosas buenas, aprendemos todo lo malo. Y para colmo, España nos manda el circo de los horrores. ¿Sí? Es de España. Satanismo puro. ¿Sí? Fíjense bien lo que dice aquí. Como han pasado por el circo de los horrores en México, para celebrarlo, paga 66.6% de tus boletos. ¿Les dice algo el 666? 66.666 mortales ya han pasado por el circo de los horrores. Paga solo el 66.6% de tus boletos. Ahora, ¿qué es el circo de los horrores? Es una celebración satánica. ¿Sí? Ustedes ven ¿qué es el escenario? Es un pentagrama invertido. ¿Ya lo vieron? El escenario es un pentagrama invertido. ¿Sí? En el centro hay un personaje que representa a Satanás, y en la parte de atrás, que no se ve muy bien aquí en la imagen, pero ahí está una persona como crucificada que representa al anticristo, que tiene unos cuernos. No sé si lo pueden ver algunos. En el mero centro, atrás, se ve muy tenue, pero ahí está. La pregunta es, ¿puede un cristiano celebrar el Halloween? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, ¿sí? Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no imites las horribles costumbres de esas naciones. Que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo, haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos o a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos, porque al Señor le repugnan los que hacen todas estas cosas. Palabra de Dios. Deuteronomio 18, del 9 al 12. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que todo esto es una aberración para Dios. ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Pérdida de la gracia. Porque no me van a decir que uno sigue con la gracia cuando se mezcla con todas estas cosas. ¿Sí? Contaminación espiritual. Muchas de las gentes que hacen estas cosas no solamente las hacen por diversión, muchos las viven. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con eso. Antitestimonio. ¿Sí? No vaya a ser que ahora todos los que venimos a esta plática, el sábado ya estamos en nuestro Halloween, ¿no? Entonces, pues, ¿de qué nos sirvió? ¿Sí me explicó? Entonces, tenemos que cuidar esto. Ahora, aunque el Halloween, yo quiero que entiendan esto, aunque el Halloween era una celebración cristiana, víspera de Todos los Santos, nos la robaron. Nos la robó la oscuridad, nos la robó Satanás. ¿Sí? El imitador. ¿Sí? Entonces, ahora hay personas que están tratando de rescatar, quizás no la palabra, pero sí la fecha y el significado, y están haciendo lo que le llaman el Halloween.
han oído hablar del Halloween, que es la alternativa al Halloween, que es precisamente el Día de Todos los Santos, ¿sí? Que el vestir a los niños de algún santo en lugar de vestirlo de diablo, de bruja o de muerto, ¿verdad? Es decir, es una alternativa para tratar de hacer a un lado todas estas prácticas paganas, ¿sí? Que ya se está llevando a cabo en muchas iglesias, gracias a Dios, y que cada vez son más las que celebran el Halloween. ¿Qué debemos celebrar? El 31 de octubre, no Halloween, la víspera de Todos los Santos, ¿sí? ¿Qué podemos hacer en la víspera de Todos los Santos? Prepararnos espiritualmente para vivir esos días santos, ¿sí? Y más ustedes que son de un ministerio de intercesión, deben de orar mucho por las almas de los niños, ¿sí? Por todas las personas que van a morir en esa noche, por todas las personas que van a sufrir. Hay que orar mucho por todas estas personas, ¿sí? Por una parte. Por otra, podemos hacer como algunas personas ya lo están haciendo. Hay personas que salen la noche de Halloween a repartir folletitos sobre las ánimas del purgatorio, sobre el significado del Halloween. Regalan estampas de santos. Yo conozco a unas personas que llegan a su casa, les dan dulces a los niños y una estampa de un santo. Y los niños se llevan eso a su casa. Es decir, tenemos que ser audaces en nuestra forma de participar, ¿no? El 1 de noviembre, celebrar la fiesta de Todos los Santos y sobre todo, pedir por nuestra santidad. Que seamos santos como todas estas personas que vivieron y murieron en santidad y que forman ahora parte de la iglesia triunfante, ¿sí? Y en la fiesta del 2 de noviembre de los fieles difuntos, pedir por los fieles difuntos, por las ánimas del purgatorio y por nosotros, para que algún día podamos pertenecer a la iglesia triunfante en el cielo, ¿sí? Sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. Nosotros tenemos que hacer mucho énfasis en esto. Tenemos que celebrar la santidad y tenemos que buscar la santidad. No podemos estar a medias tintas, porque dice la palabra de Dios que a los tibios los vomita de su boca. O somos fríos o somos calientes. O estamos con Dios o estamos contra Él. Entonces no podemos decir, bueno, voy un ratito a orar y luego me voy a mi Halloween. No. O sea, tenemos que definirnos y tenemos que ser congruentes con nuestra vida, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Pedir por nuestra santidad en el Día de Todos los Santos. Interceder por los fieles difuntos y por las ánimas del purgatorio. Evangelizar a los niños que piden dulces el día del Halloween, cosa que muy pocos de nosotros hacemos. Rezar el Día de Todos los Santos con el Halloween. Resaltar el Día de Todos los Santos con el Halloween. Dice la palabra de Dios: Satanás vino solamente para robar, para destruir, para matar. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y con esto termino esta presentación, hermanos. Quiero agradecerles por esta oportunidad que me dan de compartir todo esto con ustedes. Como ustedes se pueden dar cuenta, esto es algo muy preocupante, ¿sí? Y tenemos que tener acciones concretas. Bueno, yo quiero pedirles principalmente que oren por un servidor, ustedes que son intercesores. Oren mucho por un servidor, Julio Hernández, por mi ministerio, Ministerios de Fuego, y por todo el trabajo y la labor apostólica que hacemos. ¿Quieren conocer un poquito más de nuestra labor? Síganos en redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Julio Hernández Cristomanía, así me pueden encontrar. Julio Hernández Cristomanía en todas las redes sociales.
¿sí? Y por último también pedirles que nos apoyen adquiriendo algo de nuestro material que traemos. Nosotros nos dedicamos enteramente al 100% al servicio del Señor y nos ayudamos con la venta de estos materiales para seguir evangelizando. Perdón, y si quisieras dar un mensaje a las redes para que te localicen para dar una conferencia, algo, ¿dónde te pueden encontrar? En nuestras redes, ya les dije, Julio Hernández Cristomanía en todas las redes sociales. Mi correo electrónico es cristomanía10@hotmail.com, cristomanía10@hotmail.com, y el teléfono de la oficina en la Ciudad de México 55 35 27 83, LADA 01 para a nivel nacional y LADA 52.1 para nivel internacional. Gracias. 55 35 27 83. Gracias.